Amén, gloria es el nombre del Señor. En esta hermosa mañana le damos gracias a nuestro Dios, amén, por permitirnos compartir una vez más la hermosa palabra del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, porque nuestro Dios, amén, nos ha dado el don de la vida. Hoy tenemos vida, tenemos aire para respirar. El Señor ha sido más que bueno. Estamos muy agradecidos de parte nuestra, amén, con el Señor, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado. El Señor ha sido más que bueno. Asimismo, amén, le saluda con mucho gusto su hermana y amiga en Cristo, Claudia Pérez. Para mí es un gozo, una alegría, amén, estar en esta cabina de radio compartiendo la hermosa palabra de nuestro Dios, amén. Saludamos a todos nuestros amigos, a todos los hermanos en Cristo, a todos los siervos y siervas de nuestro Dios, amén. A lo mejor se encuentran desayunando, a lo mejor se encuentran en su trabajo, simplemente descansando. Pues desde aquí le deseamos que el Señor le bendiga en este hermoso día, amén. Asimismo, le invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 32. Si usted tiene esa posibilidad de abrir la palabra del Señor, pues yo le invito a que abra la palabra del Señor en esta hermosa hora, amén. Vamos a estar leyendo solamente 2 versículos en el libro de los Salmos, en su capítulo 32, amén. La palabra de Dios se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema la dicha del perdón. Amén. La palabra del Señor nos enseña, amén. Si nosotros vamos al trasfondo de este capítulo 32, nos vamos a dar cuenta de que la esencia de este capítulo 32 está en la historia de David. Amén. Yo creo que todos de nosotros hemos escuchado más de una vez la historia de David y Betsabé. Más de una vez lo hemos leído y hemos escuchado esta historia, amén. Pero en esta hermosa hora, una vez más, lo vamos a escuchar, amén, de acuerdo a como el Señor nos dirija. Y la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel. Amén. La palabra del Señor dice en el versículo 1: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Sabe, amados hermanos, que en este versículo 1 tiene mucho que decir, a pesar de que es muy corto, pero tiene mucho que decir. Sabe, porque la palabra del Señor dice que pues David no fue a la guerra como las otras veces, sino que David se quedó en Jerusalén. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a pelear, o sea que era tiempo de guerra, pero David no fue como las otras veces y él se quedó ahí en el palacio real, ¿verdad? Ahí él se desocupó de su reinado, de lo que él tenía que ocupar ese cargo de ir con el ejército a pelear, como los otros reyes salieron con sus ejércitos a pelear, pero él mandó a Joab, mandó a su ejército a pelear al campo de batalla, pero él se quedó, dice la palabra, en Jerusalén. Se quedó ahí, ¿verdad? A lo mejor muy cómodamente, de una manera tal vez perezosamente, y lo vamos a ver por qué. Dice en el versículo 2: Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó de su lecho. Dice que este día ya era muy tarde y el rey apenas se estaba levantando. Mientras los soldados, mientras el ejército de Israel estaba peleando, pues aquí el rey se levanta muy cómodamente en la tarde de su cama. Dice que
David se estaba levantando de su lecho, de su cama, se estaba levantando muy tarde en ese día. Y el rey sale, ¿verdad?, de su recámara y ve ahí en el terrado a ver qué veía. Y de repente se encontró que veía a una mujer. Dice la palabra que esta mujer pues se estaba bañando y dice que era muy hermosa. Dice la palabra que David manda a llamar y a decir, pero ¿quién es esa mujer muy hermosa? Por lo cual hacen saber que esa mujer pues era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Por lo cual él la manda a traer y dice que duerme con ella. Él sabía cuando los mensajeros le dicen que esta mujer era casada y que era la esposa de Urías, él sabía automáticamente que esta mujer era casada. Pero dice la palabra del Señor que a él no le importó y durmió con ella. En el versículo 5 dice la palabra del Señor, amén, que esta mujer concibió, quedó embarazada. Era el resultado de que ella se habían acostado los dos y había salido, ¿verdad?, pues un embarazo, por lo cual ella le manda a decir al rey y le dice que pues está embarazada. Y entonces la palabra del Señor nos enseña y nos dice que David astutamente manda a traer a Urías. Lo manda a traer con una intención de que pues Urías estuviera con Betsabé, para que pues de ahí se diera cuenta de que el hijo era de Urías y no de David. Por lo cual dice la palabra del Señor, amén, que lo mandó a traer con la intención de saber cómo estaba Joab, cómo estaba el pueblo, los soldados, y cómo estaba el estado de la guerra, si iban ganando, perdiendo, cómo iban. Pero dice la palabra que Urías, amén, David le dice a Urías que vaya a su casa, que descanse, y que él le iba a enviar un presente de la mesa real, o sea que le iba a enviar un banquete. Después de venir de la guerra, pues obviamente él venía con hambre, venía cansado, era para que él fuera a su casa a comer, a descansar. Pero dice la palabra que él no se fue, sino que él se quedó a la puerta de la casa del rey a dormir ahí. Él no se fue a su casa. Por lo cual los siervos le hacen saber a David y le dicen que él se había quedado a dormir en la casa, en la puerta de la casa del rey. Y dice que manda a traer de nuevo a Urías y le dice, pero tú vienes de un camino muy largo. ¿Por qué no vas a tu casa si tú vienes cansado? ¿Por qué no vas a tu casa? Por lo cual Urías salió más inteligente que David. Urías siendo soldado y David siendo rey, pues Urías salió mucho más inteligente que David. Él le dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, capitán del ejército de Israel, Joab, y los siervos de mi señor, o sea, los soldados, están en el campo de batalla. Y yo había de quedarme en mi casa para comer y beber y dormir con mujer. Urías le dice, por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Por lo cual David, de igual manera, él piensa de alguna forma inteligentemente, pero detrás de ese pensamiento, ¿verdad?, pues hay una malicia. Y dice que lo invita y le dice, bueno, entonces quédate hoy y mañana te enviaré de regreso al campo de batalla, pero quédate hoy. Y dice que al siguiente día lo invitó a comer y a beber hasta embriagarlo. Lo embriagó, pero no se fue para su casa, no se fue a descansar a su casa, sino que aún ebrio,
aún alcoholizado, aún borracho, él se quedó consciente de lo que estaba pasando. Él no se fue a su casa, sino que dice la palabra que él se quedó a dormir con los siervos de su Señor. Se quedó a dormir con los siervos del palacio real. Pero no fue a su casa. Por lo cual cuando David se da cuenta, yo me imagino a David turbado diciendo, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Recuerde que David pues había pecado, ¿verdad?, en grande manera, y el resultado de eso pues venían muchas cosas, pero una de las evidencias del adulterio de estas personas, del rey David y de Betsabé, era que venía un bebé en camino. Por lo cual David lo manda de nuevo, pero le escribe una carta dirigida para Joab y le dice que lo ponga en lo más recio en frente de la batalla, con la intención de que Urías sea herido y posteriormente pues muera. Entonces Joab así lo hace, lo pone lo más recio, lo pone lo más fuerte de la batalla al frente. Y dice la palabra que efectivamente Urías murió. Hasta ahí, amados hermanos, pareciera que nadie se había dado cuenta de lo que él había cometido, del pecado que él había cometido, y él pensó que nadie lo vio. Pero él se le olvidaba que los ojos de Jehová atalayan la tierra y que escudriña la mente y el corazón del hombre, por ende pues ve las obras de los hombres. A David se le había olvidado que Dios lo estaba mirando. Y en el versículo 26 de ese capítulo 11 de Segunda de Samuel dice la palabra: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Dice en el versículo 27, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Sabe que hasta aquí, verdad? Aparentemente David estaba tan lejos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Él estaba tan lejos de Dios, amén, que dice la palabra del Señor que él mandó a traer a Betsabé y dice que ella fue su mujer. Pero dice la palabra del Señor que Dios mismo, Jehová Dios, manda al profeta Natán y le dice, el profeta Natán entra delante del rey y le dice: un rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas. Este hombre tenía muchas vacas, muchas ovejas, pero él no quiso tomar una de ellas. Dice que para avisarle al caminante que había venido a visitarlo, dice que tomó la única oveja que aquel hombre tenía y la preparó aquel día. Y dice en el versículo 5 del capítulo 12 de Segunda de Samuel, que David se enfureció, se encendió de ira, de la manera que David le dice a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte.
Y no solamente eso, sino que tiene que pagar aquella corderita y 4 veces más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Por lo cual, ¿verdad? Él como que no se había dado cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo, porque no era cualquier hombre que lo había venido a ver, que lo había venido a visitar, sino que era el profeta Natán. Por lo cual el Señor le dice por medio de Natán: aquel hombre eres tú. Tú actuaste sin misericordia y tomaste la mujer de Urías. Y él le dice: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de tu señor Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. A David se le olvidó que el Señor lo había llamado de él siendo pastor de ovejas a rey de Israel. Se le olvidó que el Señor lo había puesto. Pero dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo, le dio muchas cosas. Y dice el Señor, ¿verdad? Y por si esto fuera poco, pues yo te habría añadido más. Por lo cual dice en el versículo 9, hay una palabra de amonestación contra el rey David nuevamente, y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Sabe que cuando dice tuviste en poco la palabra de Jehová, tanto él como Betsabé sabían claramente lo que decía la ley? Y ellos muy claramente, y sobre todo David, porque pues era el rey de Israel. Y a él se le olvidó que el libro de la ley decía, amén, que no tenía que adulterar. Y para seguir, no solamente quebrantó un mandamiento ni dos, sino quebró hasta los 5 mandamientos. Y me atrevo a decir que hasta el primer mandamiento él lo quebrantó. Porque la palabra del Señor dice, el 6º mandamiento dice: no matarás. Y él había matado a Urías, amén, con la espada de los hijos de Amón, pero fue por orden de David. Él lo había matado. El 7º dice: no cometerás adulterio, pero él adulteró con Betsabé. El 8º dice: no hurtarás, y él tomó por mujer a la esposa de Urías. El 9º dice: no hablarás contra tu prójimo, no dirás falso testimonio. Y recordemos que él, en la carta que le escribe a Joab, con intención clara de que muriera Urías, él le dice a Joab que lo ponga en lo más recio de la batalla. Y en el 10º dice la palabra del Señor, hablando de los 10 mandamientos, le dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Él había, claro que sí, como dice la palabra, codiciado a la mujer de su prójimo, la mujer de Urías. Y le decía que me atrevía a decir que él había quebrantado aún hasta el primer mandamiento. Porque pareciera que en ese momento en la que él comete pecado, pues se olvidó de que amaba al Señor. Y la palabra del Señor dice que amaremos, amén, al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero dice la palabra del Señor que el segundo es semejante, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo de igual manera como a nosotros. Y la palabra del Señor, amén,
en el capítulo 12, en su versículo 3 de Segunda de Samuel, hay una palabra, amén, en el cual dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabe que después de este versículo se escribe un salmo que usted y yo sabemos y que hemos escuchado de igual manera? Hablando del Salmo 51. Dice la palabra del Señor aquí como título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Dice la palabra arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Por lo cual el salmista David empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí en su conciencia, ¿verdad?, estaba muy claro lo que él había hecho, la maldad que él había cometido. Y dice la palabra aquí, ¿verdad?, en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconocía y tenía muy en claro que lo que había hecho, lo había hecho en contra de Dios conscientemente. Por lo cual en el versículo 7 le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo único que puede limpiar es la sangre de Cristo. Y él sabía que solamente Dios lo podía limpiar de su pecado. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sabe que el salmista David, verdad, pues estaba totalmente quebrantado de salud de igual manera? Porque él pensó que al él no confesar su pecado delante del Señor, pues nada más iba a estar ahí. Pero viene, ¿verdad?, las consecuencias. Y también viene aquí el versículo 8, nos enseña de que él estaba abatido y que él estaba enfermo de salud gravemente, porque él dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Él tenía vergüenza de su pecado, porque el pecado trae vergüenza. El pecado no trae nada bueno, sino que trae vergüenza, y él tenía vergüenza delante del Señor. Por eso David le dice: esconde tu rostro de mi pecado y borra mis rebeliones. En el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le dice claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él sabía que su corazón se había manchado con el pecado. Claro que al hacer esto, él se había alejado, había ido en contra de la santidad de Dios. Por lo cual en el versículo 11, él le dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía y él reconocía que el Espíritu del Señor, amén, no estaba en ese momento con él. Por eso el rey le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que si el Señor quitaba su Espíritu Santo de él,
se iba a acabar toda esperanza de redención. Toda esperanza que él pudiera tener en el Señor, pues él iba a perderlo. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja del Señor, nos aleja del propósito de Dios. Por lo cual aquí en el versículo 12 le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido la salvación completamente, pero él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque el que siembra para la carne, pues ¿qué va a cosechar, amados hermanos? Va a cosechar destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Y él había cosechado para la carne. Por eso él estaba en grande abatimiento. En el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Mire que este homicidio de Urías pues no lo dejaba en paz, sino que en su corazón y en su mente venía, porque él sabía que él había derramado sangre inocente. Urías no había hecho nada malo, murió. Aquí se cumple, ¿verdad? Ese dicho que normalmente se dice que pagan justos por pecadores. Y Urías, el pobre Urías, murió sin saber lo que había pasado. Él ignorantemente, ¿verdad? Pues él contestaba y actuaba. ¿Por qué? Porque no sabía la maldad que había detrás del corazón del rey David. Por lo cual, amén, David le dice al Señor en el versículo 17, es un salmo un capítulo muy importante, por lo cual dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Sabe, amados hermanos, que cuando nosotros venimos arrepentidos al Señor, tenemos que venir arrepentidos, no con un corazón fingido, no con un corazón que venga fingidamente delante del Señor. No, nuestro corazón, recordemos que nuestro Dios ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y el Señor ve cuando una persona verdaderamente está arrepentida. Y en este caso David le dice al Señor, conocía también a Dios, David conocía al Señor. Por lo cual el salmista David le dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo cual, amén, David sabía tocar el corazón del Señor. David sabía porque habitaba en su presencia, pero debido a que, pues él, ¿verdad?, tomó sus vacaciones mandando al ejército del pueblo de Israel a la batalla, y él quedándose a perder el tiempo, quedándose ahí nada más para ver qué hacía, porque no se dice que hacía algo bueno, sino que se dice que se levantó muy tarde el rey y después vio lo que no tenía que ver y codició y pues pecó. Pero después de ese pecado, pues está en el Salmo 51, está la confesión de ese pecado. Pero en el Salmo 32, en la base que nosotros tomamos en este tema, dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Aquí él habla de la bienaventuranza de aquel hombre. Y la bienaventuranza es una persona que está inmensamente feliz. Amén. Es una persona que está inmensamente feliz. En este caso, él está contento, él está alegre porque el Señor le había perdonado su pecado. Pero dice una palabra muy clave en la primera parte del versículo 1 del capítulo 32. Y él le dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Sabe que la transgresión
es una rebelión voluntaria, una desobediencia voluntaria contra Dios, porque él sabía muy bien dentro de su corazón que ellos estaban haciendo todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. A él nadie le obligó, él solito de su propia voluntad hizo lo que hizo. Pero dice la palabra transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Esa transgresión que él había cometido, pues ahora el Señor lo había perdonado. Y en la segunda parte de ese versículo 1 dice, y cubierto su pecado. Es decir, que el Señor, amén, había puesto de lado ese pecado y él era libre de culpa. Por lo cual aquí él dice, y cubierto su pecado. Solamente Dios es el único que puede cubrirnos de todo pecado. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad pues es la maldad que habita en el corazón del hombre. Y en este caso David sabía que había iniquidad en su corazón. Él lo sabía muy claramente. Por lo cual él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque cuando nuestro corazón está conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos un espíritu y un corazón limpio. Por lo cual en nuestro corazón, cuando está limpio, pues no puede haber un engaño. Amén. Y en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Nuevamente él vuelve a decir, mientras callé. Porque él pensaba que mientras que él callara, pues todo iba a estar bien y de ahí pues nada iba a pasar. Pero él se da cuenta que mientras que él cayó muy dentro de él mismo, se envejecieron sus huesos. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, si usted tiene algo muy dentro de su corazón y sabe que no es conforme al corazón de Dios y que va en contra de la voluntad de Dios? Amén. Hay cosas que hay dentro de nuestro corazón y por eso muchas de las veces se dice que vienen las diferentes enfermedades. Viene el cáncer, viene la diabetes, viene las diferentes enfermedades, por lo cual mucha gente muere. ¿Por qué? Porque no perdona o porque simplemente, ¿verdad?, hay algo oculto en su corazón. Pero en este caso David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mire que este hombre gemía todo el día a causa de su enfermedad, que fue la consecuencia de tremendo pecado. Pero en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí dice la palabra claramente que él reconocía que la mano de Jehová estaba sobre él, pero no de una buena manera como para bendecir a David, sino porque David sabía que que el Señor, que Dios, pues lo estaba castigando, fue la consecuencia. Y dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonas la maldad de mi pecado. ¿Sabe que en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia? Amén.
Aquí el salmista David claramente él dice, mi pecado te declaré. ¿Sabe, amados hermanos, que en Primera de Juan, en su capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, hablando de Dios, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Qué tenemos que hacer para ser perdonados? Pues confesar nuestra maldad. No delante de los hombres, que de alguna forma en ocasiones se tiene que hacer. Amén. Pero lo importante es confesarlo delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor, yendo al libro de Juan, el libro de el Evangelio según San Juan. Amén. Habla de una mujer en el capítulo 8. Dice la palabra del Señor que esta mujer era una mujer adúltera, por lo cual dice la palabra del Señor que la trajeron a Jesús para tentarle. ¿Por qué? Porque esta mujer la habían encontrado en el acto de adulterio, y no trajeron tampoco con el que estaba en esa situación, con el que había cometido adulterio, sino que trajeron solamente a esta mujer. Y dice que la trajeron al Señor y le preguntaron, bueno, le dijeron, la ley de Moisés dice que esta tiene que ser apedreada, tiene que morir. ¿Tú pues qué dices? Le dicen a Jesús, para tentarle los fariseos y los escribas. Amén. ¿Sabe que aquí Jesús, de una manera sabiamente, porque pues Él es Jesús, le dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra? Ahí en esa lista para apedrear a aquella mujer estaban desde los adultos, los jóvenes, los niños, y todos ya estaban con piedra en mano. ¿Para qué? Para apedrear a esta mujer. Pero el Señor les dice, el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra. Por lo cual sus conciencias de aquellos hombres pecadores de igual manera, pues se fueron. ¿Sabe que es un pensamiento mío? Que esta mujer cayó en las mejores manos en ese tiempo. ¿Sabe? Porque el salmista David, sabe que hubo dos pecados del cual se hablan hasta el día de hoy. La primera es que en la cual estamos meditando sobre David y Betsabé, y el segundo pecado que se encuentra de igual manera en segunda de Samuel, en su capítulo 24, que habla del censo que David hizo en el pueblo de Israel, porque él se sintió orgulloso. Amén. Él se sintió de alguna forma, tenía un orgullo en su corazón, porque a lo mejor él quería sentirse, amén, de alguna forma, pues que él tenía poder, había confiado en el brazo de carne, en su brazo, antes que confiar en el brazo de Jehová. Y dice la palabra del Señor que a Dios desagradó eso. ¿Por qué? Porque ese censo Satanás lo había puesto en el corazón de David para que eso se hiciera. Amén. En Primera de Corintios capítulo 21 versículo 1 dice que Satanás puso eso en el corazón de David. Por lo cual dice la palabra del Señor que de igual manera dice la palabra que ahí hay otro profeta que lo amonesta, el profeta Gad, vidente. Dice en el versículo 12 de segunda de Samuel, en su capítulo 24, le dice: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, escógelas. Escoge una de ellas para que yo haga. Y vino el profeta Gad a David
y le hizo saber y le dijo, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres que vengan 7 años de hambre sobre la tierra? ¿O quieres tú huir 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? O también quieres, o sea, son 3 opciones, y una de esas 3 opciones, pues David tenía que elegir. Y en la tercera opción dice, o 3 días que haya peste en la tierra. Y él le dice, Gad le dice, apúrate y piensa rápido porque yo le tengo que dar una respuesta a Dios, a Jehová. Por lo cual David piensa, ahí sí pensó y dijo, bueno, pues es mejor caer en manos de Dios vivo, en manos del Señor, que es un Dios de misericordia, caer en las manos de los hombres. Por lo cual David escogió la tercera opción, que eran 3 días de peste en la tierra. Y dice la palabra del Señor, amén, que el ángel de Jehová había destruido en gran manera una gran parte de Israel. Y dice la palabra del Señor que David vio al ángel de Jehová. Amén. Él lo vio. Y Dios mismo le dijo al ángel, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Dice la palabra del Señor, amén, que el Señor pues no acabó con los 3 días de peste, porque David le había dicho, yo he pecado, yo he cometido el pecado, yo he cometido el agravio, yo he pecado contra ti, pero todo este pueblo, toda esta gente es inocente, por lo cual castígame a mí. Por lo cual el Señor, amén, le dice al ángel del Señor, al ángel de Jehová, que bastara toda esa maldad. Por lo cual dice la palabra del Señor, amén, que David edificó un altar, amén, edificó un altar en el campo de un hombre llamado Arauna. Y lo tomó a aquel lugar e hizo, dice la palabra del Señor, que edificó ahí un altar para que el Señor detuviera su mano. Porque David reconocía, amén, de que era mejor caer en manos del Dios vivo que caer en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque caer en las manos de Dios es caer en manos de un Dios de misericordia. Por lo cual en este pasaje, en lo cual yo le digo que es mi pensamiento, ¿verdad? Pero vamos a la palabra del Señor, que esta mujer cayó en las mejores manos. Porque esta mujer, recordemos que la habían encontrado en el pleno acto de adulterio. Esta mujer estaba asustada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella pensó, me van a apedrear y este va a ser mi último día. En el pensamiento de esta mujer estaba, ¿qué? Estaba la muerte. Amén. En el pensamiento de esta mujer estaba la muerte. Pero fue mejor caer en manos de Jesús, porque si no la hubieran llevado con Jesús, pues el pueblo la hubiera apedreado y hubiera ahí quedado muerta en el instante. Pero por cuanto cayó en manos de Jesús, amén, Él le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? Los que te iban a apedrear, ¿dónde están? Pero dice que Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ninguno te condenó, pues ni yo te condeno. Y le da una palabra que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar muy en claro y muy en cuenta.
en cada acción que nosotros vayamos a tomar, sea consciente o inconscientemente. Aquí le dice Jesús, vete y no peques más. El Señor es un Dios perdonador, amén. La palabra del Señor es clara que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarlos. Delante de Dios no hay pecado chico, pecado grande. Todo es pecado delante de Dios. Por lo cual el Señor, amén, no importando que sea pecado grande o pecado pequeño, el Señor, amén, está ahí dispuesto con su poder para perdonar todo pecado. ¿Por qué? Porque Él nos ama, pero aborrece lo que nosotros hacemos. Él aborrece lo que nosotros hacemos. Y a veces, ¿verdad? Nos pasa como a David, que en vez de hacer otras cosas, de ocuparnos, por ejemplo, en la oración de 24 horas al día, amados hermanos, pongámonos a pensar cuántas horas le dedicamos al Señor en oración. Recordemos que el día tiene 24 horas. ¿Qué tiempo es el que le dedicamos nosotros al Señor en oración? ¿Qué tiempo es lo que nosotros dedicamos al Señor en la lectura? Porque hay veces que hay mucho tiempo para muchas cosas, pero la palabra del Señor y la oración, amén, los dejamos de un lado. Y nos pasa como a David, que en vez de ocuparnos en nuestros asuntos que de verdad interesan, pues los esquivamos y los hacemos a un lado y nos tomamos esas vacaciones de pereza, como le pasó al rey David, que dice que él se había levantado, pero muy tarde. Ya era muy tarde, pero este rey apenas se había levantado. Ahí el enemigo tomó ventaja de él espiritualmente. Y a veces así nos pasa a nosotros, que por descuidar la palabra y la oración, el enemigo toma ventaja de nosotros. Por eso nosotros no solamente somos tentados, sino que caemos en la tentación, como a David le pasó. Amén. Y la palabra del Señor, amén, es clara. Nadie puede borrar esta historia que hasta el día de hoy se sigue hablando. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Ahora, estamos conscientes de que cuando nosotros venimos al Señor, venimos llenos de pecado, de ataduras, llenos de lodo, como dice el Salmo 40. Veníamos con muchas cosas y el Señor, en su grande amor, en su grande misericordia, el Señor nos perdonó, el Señor nos limpió, nos puso alabanza en nuestros labios, puso nuestros pies sobre la roca. Amén. El Señor hizo eso con nosotros. Pero así como le dijo Jesús a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muchas veces nosotros pecamos conscientemente y nos deleitamos en pecar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta, lo que le agrada a nuestra carne. Ir en contra de la voluntad, ir en contra de la santidad de Dios. Y así nos pasa de igual manera. Pero cuando nosotros, amén, estamos en el camino del Señor, tenemos que tener muy en cuenta de que Dios nos va a seguir amando, pero va a aborrecer el pecado que el hombre o la mujer pudiera practicar. Ahora, todos pecamos. Aquí lo malo, amados hermanos, es que se practica el pecado. Amén. Aquí todo el mundo es tentado. Jesús, recordemos que Jesús fue tentado en el desierto.
Y Satanás pensaba que porque el primer Adán había caído, amén, con la comida, de alguna forma, con ese fruto, pues entonces el segundo Adán, que es Jesús, pues también iba a caer. Amén. Por lo cual el Señor en cada tentación, el Señor le contestaba con la palabra del Señor. Para que veamos cuán importante es estudiar, es leer, meditar, aplicar a la vida diaria la palabra del Señor. A veces la tomamos muy en poco y nuestra Biblia está ahí en una esquina, tal vez hasta polviada. ¿Por qué? Porque llevan siglos de no leerla. Pero cuando viene el predicador, la predicadora, ¿verdad? Pues quiere que Dios le hable, pero no quiere abrir su Biblia. ¿Por qué? Porque quiere escuchar voz de hombre y no voz de Dios. Amén. Démonos cuenta, amén, en qué áreas de nuestra vida nosotros le estamos fallando a nuestro Dios. Ahora es darnos cuenta, y no solamente darnos cuenta, sino que cambiar esas áreas, amén, en las cuales nosotros le estamos fallando al Señor, porque yo sé que leyendo la palabra del Señor ahí vamos a encontrar la voluntad, la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Amén. Dios es bueno. Yo sé que si hubiese algún amigo en esta hora, yo sé que el Señor está tan dispuesto a perdonar tu pecado. No importa qué pecado tú hayas cometido. A lo mejor, ¿verdad? Tú mataste a una persona en un tiempo antiguo. A lo mejor tú cometiste adulterio. A lo mejor tú cometiste fornicación. A lo mejor tú robaste. Y puedes seguir, amén, la lista de muchos pecados que nosotros hayamos cometido. O en este caso el amigo, ¿verdad? Pues haya cometido. El Señor está dispuesto a perdonar todo pecado. Pero ¿qué tienes que hacer? Confesar tu pecado de corazón delante de Dios. Ahí donde tú estás, Él está. Dice la palabra del Señor que Él es espíritu, que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Amén. En el versículo 3 del capítulo 103, amén, dice la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice el 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Este es un salmo de David. Mire que el salmista David escribió muchos salmos que él aprendió en el secreto, estando él en el secreto con el Señor. Encontramos en muchos capítulos, amén, en los cuales encontramos como el Salmo 51, una oración pidiendo a Dios misericordia, como el Salmo 32, que pues él estaba agradecido porque pues el Señor, amén, le había otorgado el perdón. Pero en este Salmo 3, amén, como título dice, alabanzas por la bendición de Dios. Y aquí, ¿verdad?, se lista y se dice una pequeña lista de lo bueno que Dios ha sido con el rey David. Yo creo que si nos ponemos a pensar y a meditar lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nos quedamos muy cortos. A veces hay cosas que se nos han olvidado, pero el Señor lo tiene escrito en su libro. Amén. Por lo cual el salmista David dice en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mira, amados hermanos, que este versículo 10 dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si el Señor nos pagara como nosotros actuamos, amados hermanos, créanme que todos estuviéramos muertos. Todos. Dice la palabra del Señor que misericordioso y clemente es Jehová. Y en el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mira, hermanos, cuán importante es tener el temor de Dios en nuestro corazón para que la misericordia de Dios esté con nosotros. Amén. En el versículo 12 dice, cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Para que veamos cuán bueno ha sido nuestro Dios, de que nuestras rebeliones Él las alejó de nosotros. Él las hizo a un lado y nos dio una oportunidad, amén, para seguir adelante en el camino en el cual nosotros estamos. Porque nosotros estamos de paso, amados hermanos, no nos acomodemos a este mundo. Porque dice la palabra que nosotros somos peregrinos en este mundo. Amén. Nuestra morada celestial está allá en el cielo. Esta morada que nosotros tenemos temporalmente, pues un día va a perecer, un día se va a acabar. Pero nosotros, amén, tenemos que estar enfocados en aquella morada que está en los cielos. Amén. Pero es necesario que nosotros vivamos en santidad. Amén. Hagamos el esfuerzo, amados hermanos, de agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Porque haciendo eso, amén, nosotros vamos a tener una relación limpia delante de nuestro Dios. Como dijo Pablo, le daba el consejo a Timoteo y le decía, procura presentarte al Señor con manos limpias, no teniendo nada de qué avergonzarte. Es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios, no teniendo nada de qué avergonzarnos. Esto es para las verdaderas hijas y los verdaderos hijos de Dios. No aquellos que se dicen nada más porque yo soy hija o hijo de Dios, no. Sino porque tú en tu corazón sabes que tú de verdad eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y que de verdad estás viviendo conforme a la voluntad y conforme al corazón